Buenos días, mi nombre es Luz Martínez y junto a mis compañeros Santiago Gómez, Javier García y Adriana Flores hablaremos un poco sobre el capítulo 7 titulado La intervención ante las dificultades de aprendizaje. Como una pequeña introducción, tenemos que desde el surgimiento del campo de las dificultades de aprendizaje, distintos autores han intentado comprender cómo intervenir de manera eficaz en los procesos que interfieren con el aprendizaje escolar. Siguiendo a Ellis, en 1993 se pueden identificar tres grandes momentos históricos que dieron paso a los modelos de intervención más importantes. El primero de ellos fue en 1963, cuando Samuel Kirk introduce el término Learning Disability, que es dificultades de aprendizaje, y promueve programas enfocados en los procesos psicológicos básicos como la atención, la percepción o la memoria. En esta etapa se creía que si se corregían los déficits en estos procesos, el aprendizaje mejoraría de forma automática. Pues más adelante ya surge una crítica a este modelo. Hamlin y otros investigadores pues señalan que no basta con trabajar los procesos mentales, sino que es importante tener en cuenta el contexto educativo y los comportamientos observables del estudiante. Y así nace el modelo conductista de instrucción directa, centrado en el análisis de tareas y en la corrección de errores concretos en la lectura, la escritura o matemáticas. Finalmente, hacia los años 70, se consolida el enfoque cognitivo gracias a autores como Torgersen, Brown y Dessler, y este promueve que el estudiante no es un receptor pasivo, sino que funciona como un sujeto activo, capaz de crear sus propias estrategias de aprendizaje. Y de aquí surge la idea de que la enseñanza debe promover la autonomía, la reflexión y la autorregulación de los estudiantes. Continuamos con los modelos de entrenamiento en habilidades o de los procesos. Este modelo sostiene que las dificultades de aprendizaje surgen por fallas en procesos básicos como la percepción, la atención, la memoria, el lenguaje o la motricidad. Y el papel del educador o del especialista es detectar qué proceso está alterado y diseñar actividades para fortalecerlo. Por ejemplo, si un estudiante confunde letras parecidas como la P y la Q, el problema no está solo en la lectura, sino también en su percepción visual. Por lo tanto, la intervención debe ir enfocada no solo en la lectura, sino también se debe estimular lo que es lo visual. Al final, este enfoque propone tres formas de intervención complementarias. La primera de ellas es entrenamiento del proceso deficitario, y este se centra en desarrollar el proceso que está débil o alterado. Por ejemplo, si el estudiante presenta dificultad para mantener la atención, se utilizan ejercicios de concentración progresiva, juegos de memoria o actividades que exijan mantener la atención por periodos más largos. Y la idea es que al reforzar ese proceso básico, las habilidades académicas mejoren de manera indirecta. La segunda forma es la compensación del déficit. Y aquí se parte del reconocimiento de que cada estudiante tiene fortalezas y debilidades. Y en lugar de insistir únicamente en lo que no puede hacer, se aprovechan sus capacidades más desarrolladas para compensar las dificultades. Por ejemplo, un estudiante con problemas de lectura puede tener buena memoria auditiva. Por tanto, el docente puede usar estrategias de aprendizaje oral, grabaciones o lectura en voz alta como apoyo. Y lo importante de este enfoque es que promueve la autoestima del estudiante y demuestra que el aprendizaje puede adaptarse a sus particularidades, no al revés. Como tercero y último es la aproximación combinada. Es la más integral porque busca simultáneamente rehabilitar las debilidades y potenciar las fortalezas, y se trata de un proceso más equilibrado donde se fortalecen los procesos básicos afectados, pero también se aplican estrategias para compensarlos y facilitar el aprendizaje global. Bueno, por otro lado tenemos el programa de entrenamiento perceptivo motor de KEPAR, y este se basa en la idea de que todo aprendizaje parte de una base sensomotriz. Por ejemplo, las habilidades como la lectura, la escritura, la aritmética dependen mucho del dominio de ciertas capacidades que son perceptivas y motrices y que además son básicas. Por ejemplo, la coordinación, la lateralidad, el control ocular, el equilibrio.
Por ello, se dice que antes de enseñar contenidos específicos, se deben fortalecer las capacidades elementales del movimiento y la percepción. Además, que Parr plantea que el aprendizaje se desarrolla a través de 3 etapas, que integran tanto lo motor como lo perceptivo, y que se basan en 4 generalizaciones que progresan desde la práctica hasta la comprensión conceptual. Y bueno, la primera etapa que encontramos es la etapa práctica, donde el niño manipula objetos y coordina movimientos corporales básicos. En este se trabaja la postura, el equilibrio y la conciencia corporal, permitiendo que el niño pueda explorar el espacio en el que se encuentra y pueda adquirir control sobre su propio cuerpo. Por ejemplo, caminar sobre una línea en el suelo o sobre una tabla puede servirle para trabajar el equilibrio, al igual que lanzar y atrapar una pelota grande para mejorar la coordinación ojo-mano, o imitar movimientos del profesor, o en este caso los más cercanos, sus padres, en su familia. También está el hecho de que puedan apilar cubos para desarrollar motricidad fina, o jugar con su propio cuerpo, como saltar, girar, gatear, para tomar conciencia de sus propios movimientos. Y la segunda etapa que encontramos es la etapa subjetiva o perceptivo-motriz. En esta el niño comienza a relacionar su movimiento con la percepción, es decir, que se desarrollan las habilidades de contacto, por ejemplo, alcanzar, agarrar, soltar, y las habilidades de locomoción, que está incluida la de desplazarse, lo que refuerza la coordinación ojo-mano y la percepción espacial. Aquí digamos que se produce la igualación entre percepción y acción, que es muy clave en el proceso de aprendizaje, ya que, por ejemplo, podemos ver o podemos evidenciar a niños que pueden identificar partes del cuerpo tocándolas cuando el docente o el papá las nombra. También el hecho de imitar movimientos o gestos que observa en otros, caminar siguiendo un patrón, por ejemplo, 2 pasos adelante, 1 atrás, que es muy usado en juegos. Clasificar objetos por forma o tamaño mientras los manipula, al igual que realizar recorridos motores guiándose por señales visuales como aros, líneas o colores. Bueno, y para finalizar tenemos la etapa objetiva, que en esta se logra la percepción de la configuración total de los objetos y la comprensión del espacio y el tiempo como dimensiones relacionadas. En esta podemos encontrar que el niño puede anticipar movimientos, percibir ritmos y secuencias, además de construir conceptos a partir de semejanzas entre objetos y situaciones. Podemos encontrar diferentes ejemplos en los cuales el niño puede reconocer figuras geométricas y reproducirlas con ciertos materiales, ya sea dibujarlas o formar bloques, seguir secuencias rítmicas con palmas o instrumentos, por ejemplo, repetir un patrón de sonidos, resolver rompecabezas o laberintos, percibiendo la forma total y las relaciones espaciales que hay entre estos. Al igual que también puede leer o copiar patrones visuales, como letras o números, manteniendo la direccionalidad correcta. Y para finalizar, un último ejemplo sería el de predecir qué sucederá si un objeto se mueve o cambia de posición, ya que comienza a pensar y a comprender la causa y el efecto en el espacio y el tiempo. Bueno, siguiendo con la teoría de mi compañero, Kepler propone una evaluación perceptivo-motriz, en la cual se busca identificar las etapas del desarrollo del niño y ver qué déficit tiene esta para reforzarla. Se evalúan 3 aspectos: lo sensoromotor, lo ocular y la percepción de formas. Esto busca desarrollar la coordinación, mejorar la atención e integrar la percepción de los niños. Kepler también nos propone 4 áreas del programa. En la primera tenemos el ejercicio de pizarra, donde el niño nombra lo que hace. Aquí se trabaja que los ejercicios con la pintura en los dedos, que los garabatos, que los trazados, esto con el fin de trabajar la direccionalidad y la orientación y la coordinación de los niños. Como segundo tenemos el entrenamiento sensoromotor, donde se trabaja la unilateralidad y la bilateralidad con movimientos expresivos del cuerpo. Se trabajan con ejemplos, actividades como los aeróbicos, que los juegos rítmicos, las canciones rítmicas y los bailes rítmicos. En tercera instancia tenemos el control ocular, que busca mejorar la atención visual y la memoria motora de los niños. Se trabajan 5 áreas, que es seguir el objeto con el movimiento, seguir la luz pequeña, mover la cabeza, jugar con la luz, el seguimiento del dedo, o podría ser el ejercicio de las pelotas o el péndulo. Y por último tenemos la percepción de las formas, donde se trabaja lo visual. Aquí se le ponen actividades
como los rompecabezas, encaja la ficha en el puesto que va, o los llamados encuentra la pareja, donde ponen varias figuras y ellos tienen que memorizar en qué puesto estaba cada figura y conseguirle la pareja del otro. Esto también lo hacen con la figura boca abajo, más que todo, para que memoricen en qué puesto estaban y pues que ellos vean y analicen y les quede en la memoria que si la princesa estaba aquí y en la otra esquina está la otra princesa, pues ya voltean las fichas y se les hace más fácil. Bien, ahora pasaremos a hablar acerca del programa de entrenamiento perceptivo visual de Frostick en el año 1964. Mary Frostick fue la fundadora del Mary Frostick Center of Educational Therapy de Los Ángeles, California. Es reconocida por su trabajo acerca de la percepción. También dedicó gran parte de su vida académica a trabajos de percepción auditiva, problemas lingüísticos, cognitivos y educativos. Asimismo, dedicó gran parte de su vida a trabajos de educación del movimiento, recordando que en su breve biografía Mary se reconoce como una gimnasta rítmica. Pasando a la fundamentación teórica del programa de entrenamiento perceptivo visual, tenemos lo siguiente. El desarrollo perceptivo es fundamental para el éxito escolar, de modo que ante las dificultades del aprendizaje no se debe entrar en tratamientos correctivos del problema en sí, sino en la rehabilitación de las capacidades perceptivas de base. ¿Esto qué quiere decir? Que este programa de entrenamiento, como su nombre lo indica, busca rehabilitar, reforzar esas capacidades de base que se tienen, las capacidades innatas y que se han visto afectadas por lo social, lo emocional, lo biológico, lo genético, etc. Entonces lo que busca este programa no es corregir esas dificultades, es decir, solucionarlas, sino que busca rehabilitar esas capacidades que se han visto mermadas por esto que mencioné anteriormente, como un futbolista, como alguien de alto rendimiento, un deportista de alto rendimiento que tiene una lesión o tiene una dificultad para poder desempeñarse de buena manera, pues realiza una serie de entrenamientos para que así su capacidad, que anteriormente estaba bien y fue afectada, pues pueda reforzarse, rehabilitarse y pueda dar un buen rendimiento. Así, de esta manera también funciona el entrenamiento perceptivo visual de Mary Frostick. Entonces tenemos que hay un test de desarrollo de percepción visual y dentro de este test se incluyen otros tests. Esto pues con la finalidad de darle mucha más variación al tema del test de percepción visual. Antes de continuar, es importante mencionar que Mary Frostick reconoce que es fundamental que estas investigaciones o estos casos se estudien de forma individual. Ahora sí, entre esos tests que venía mencionando tenemos el test del desarrollo de la percepción visual de Frostick, que es este, el test de discriminación auditiva de Wetman, el test de aptitud psicolingüística de Illinois, entre otros. Mary Frostick reconoce que si bien este tipo de test es importante, presenta una serie de limitaciones que ella reconoce como problemas, pues si bien se pueden partir de estos test, se debe complementar con trabajo de aula, de observación, porque no es suficiente el resultado que muestra el test con la realidad. Continuando con Frostick y Horn, ambos coinciden en que la percepción es una función psicológica primordial que se produce también en el propio cerebro, no en los órganos periféricos. Los órganos periféricos es una red de nervios que va desde la cabeza, cuello hasta el cuerpo. Las lesiones cerebrales o factores genéticos y ambientales podrían producir incapacidad en la percepción visual. Algo relacionado estuve mencionando en la anterior diapositiva. Además, suponen que la mayor parte del conocimiento se adquiere a través de la percepción visual. Es por ello que ambos coinciden principalmente que la percepción visual es primordial
en el conocimiento y en la psicología humana. Tenemos que, si esta percepción visual se ve alterada o afectada durante 7 años y medio y 10 años y medio de edad en un ser humano, pues tiene deficiencias o presenta deficiencias cognitivas que aumentan la probabilidad de perturbación emocional y dificultades de aprendizaje. Bien, tenemos la primera publicación del test del desarrollo de la percepción visual, que fue en el año 1961. Este primer test estuvo enfocado a niños entre 3 y 9 años de edad, con la finalidad de medir un área perceptiva visual diferente o independiente. En este test de desarrollo se integraron 5 subtests para así poder identificar y diferenciar aquellas áreas que aparentemente no guardan una relación directa con la dificultad perceptiva visual. Entonces se tuvieron una serie de criterios para identificarlas. Entre ellas tenemos que una es indispensable para el aprendizaje, que afectara al organismo en mayor grado, que hubiese posibilidad de entrenarlas, entre otras. Entonces tenemos 5 áreas relativamente independientes de la percepción visual establecidas. Entre ellas tenemos la coordinación visomotriz, tenemos percepción figura y fondo, tenemos constancia de formas, posición del espacio, entre otras. Entonces esto se hizo para de alguna forma diferenciar áreas que quizás no guardan una relación directa o presentan una variante. Tenemos que también, por otro lado, las puntuaciones que arroja el test del desarrollo de la percepción visual son el cociente perceptivo y la edad perceptiva y las valoraciones del perfil de las distintas capacidades examinadas. Este test argumenta que aquellos niños, porque como está orientado para niños, que presenten una puntuación por debajo de 90 necesitan un entrenamiento especial con más rigor. Además que este test presenta una alta viabilidad, una alta tabla de probabilidad de que resulte bien, salvo para las personas que presenten desventajas, para las personas que presenten alteraciones o dificultades. Y este test fue pensado para ese tipo de personas. Ahora pasamos al programa de entrenamiento en sí. Este programa se publica por primera vez en el año 1964 como un programa de preparación para lectura pensado para niños de jardín de infancia, primaria y preescolar, aunque el programa no descarta su uso para sujetos que presenten dificultades y que no estén integrados en este tipo de población. Este programa está creado en una combinación que va desde el análisis que se realizó a cada categoría perceptiva visual que se desarrolló en el test de percepción, en el test de desarrollo de la percepción visual que se mencionó anteriormente, y que también integra en esa combinación el desarrollo de la motricidad fina y gruesa, movimientos oculares, educación corporal, entre otros. Entonces, este programa es una especie de hibridaje que se da con el test que se mencionó anteriormente y con otras funciones que van más orientados hacia lo corporal. Tenemos finalmente un apartado de críticas o discusiones que se realizan alrededor de este programa de entrenamiento propuesto por Mari. El primer autor que tenemos es Batman 1964. Él argumenta que
La existencia de trastornos visuales y motóricos en sujetos que, sin embargo, no presentan dificultades en el aprendizaje. Es decir, que si bien los sujetos presentan estos trastornos visuales y motóricos, estos no se reflejan como dificultades de aprendizaje. Si bien tienen esos trastornos, pueden convivir con ellos y tener un desarrollo en la vida educativa, en la vida académica, estudiantil, de forma normal. Por otro lado, tenemos a Crati, 1981. Él dice que la idea de que el movimiento es la base del desarrollo intelectual, de que la mejora de las capacidades perceptivas motoras repercute en las capacidades cognitivas. Él argumenta que el movimiento no podría ser la base del desarrollo intelectual, o de que este movimiento mejore las capacidades perceptivas motoras que repercuten en las capacidades cognitivas. Él cree que es una especie de órgano que funciona como una red y que no es algo como independiente o jerárquico, que lo corporal o lo perceptivo visual esté por encima de lo auditivo, de otro tipo de percepciones que se tienen, ¿no? Las motoras, como él lo menciona. Entonces él cree que no hay que otorgarle ese protagonismo, puesto que en la realidad es totalmente diferente.